En 1936, Edgar Cayce, uno de los profetas más famosos de la historia moderna, predijo que la Tierra experimentaría un dramático cambio de polos, de entre 16 y 20 grados. Además de esto, predijo eventos históricos clave, incluido el inicio y el final precisos de ambas guerras mundiales, el final de la Gran Depresión y la muerte de 2 presidentes estadounidenses. Su capacidad para prever el futuro asombró al mundo, consolidando su legado como un profeta profundo. Cayce hizo numerosas profecías sobre el futuro del mundo, y se cree que una de las más intrigantes se cumplirá en 2025. A medida que nos acercamos a este año crucial, las advertencias de Cayce sobre la agitación y la agitación se vuelven cada vez más significativas. Sus predicciones se hacen eco de los mensajes funestos de otro profeta reconocido, Baba Vanga, cuyas visiones también sugieren que el año 2025 será decisivo. La convergencia de estas profecías invita a la reflexión y, al adentrarnos en sus detalles, podemos encontrarnos ante revelaciones sorprendentes. ¿Podría ser que el año 2025 esté realmente a punto de transformar nuestro mundo de maneras que aún no podemos comprender? Entre los aspectos más sorprendentes de las predicciones de Cayce está su mención del regreso de Cristo. Predijo que el fin de los tiempos coincidiría con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, un momento de salvación divina para el mundo. En todo el mundo, muchos han señalado diversas señales, desde fenómenos celestiales hasta cambios en la conciencia humana, todas las cuales parecen indicar un cambio venidero. Sin embargo, el propio Jesús advirtió que nadie puede saber el día ni la hora precisos de su regreso, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por lo tanto, cualquiera que afirme tener conocimiento del momento exacto debe ser recibido con escepticismo. Aunque muchos se plantean la cuestión de cuán cerca estamos del regreso de Cristo, la verdad es que, sin duda, ahora estamos más cerca que en cualquier otro momento del pasado. Hace aproximadamente 2000 años, Jesús proclamó: «Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie tome tu corona». Aunque su regreso aún no se ha producido, el paso del tiempo solo nos acerca a su cumplimiento. Jesús también nos dio una señal clara de cuándo ocurriría su regreso: cuando su evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. En tiempos de agitación, es fácil centrarse en las incertidumbres del futuro, pero Jesús nos animó a permanecer firmes y preparados. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero cuidad de no alarmaros. Es necesario que todo esto suceda, pero el fin aún está por venir. En lugar de obsesionarnos con su regreso, Jesús nos instó a centrarnos en alinearnos con su voluntad, vivir de acuerdo con sus enseñanzas y estar listos para aceptar su salvación. En su viaje a Jerusalén, alguien le preguntó a Jesús: «Señor, ¿son pocos los que se salvarán?». Su respuesta fue clara y desafiante: «Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán». Este recordatorio resalta la urgencia de la salvación y el esfuerzo que se requiere para andar por el camino de la justicia. Para todos los que buscan la salvación, el mensaje es simple pero profundo. Implica leer la Biblia, aplicar sus enseñanzas, tener fe, orar, buscar la presencia de Dios, arrepentirse de los pecados y ser bautizado para el perdón de esos pecados. Este viaje no se trata solo de adherirse a rituales religiosos, se trata de abrazar el amor divino y la gracia que Dios ofrece a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. La salvación bíblica es el gran diseño de Dios para restaurar a la humanidad, liberándonos de las consecuencias del pecado y la muerte espiritual. En el principio, cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad se separó de Dios. El pecado creó un abismo que solo el sacrificio perfecto podía salvar. Nuestras propias muertes no serían suficientes para pagar el precio del pecado, ya que solo un sacrificio perfecto e inmaculado podría expiar nuestras transgresiones. Ese sacrificio vino en la forma de Jesucristo, el Dios hombre perfecto, que murió voluntariamente en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. El amor de Dios es ilimitado y su deseo es formar una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Su plan de salvación no consiste solo en rescatarnos del pecado, sino en restaurar la cercanía entre Dios y su pueblo.
A través de su sacrificio, Jesús hizo posible que camináramos con Dios, habláramos con Él y experimentáramos su consuelo en cada aspecto de nuestra vida. En 1 Juan 4:9 se nos recuerda: en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Sin embargo, aceptar el regalo de la salvación de Dios no promete una vida fácil. Contrariamente a algunos conceptos erróneos, la vida cristiana no está libre de dificultades. Sin embargo, en Cristo encontramos un amor que lo transforma todo. Comenzamos a experimentar una libertad que viene a través del perdón del pecado, como se describe en Romanos 8:2, y como ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu vivificante los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Cuando somos salvos, nuestros pecados son lavados y, a medida que crecemos en nuestra fe, experimentamos una creciente libertad de las cadenas del pecado. Dios continúa bendiciéndonos con dones espirituales, a medida que aprendemos a andar en sus caminos. 1 Pedro 1:8-9 habla del gozo que viene de la fe, a quien amáis sin haberle visto, y aunque ahora no lo veáis, creéis en Él, y os regocijáis con gozo inefable y glorioso, pues obtenéis el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Filipenses 4:7 habla de la paz que Dios da, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que supera todo entendimiento humano, es un don que nos ancla en medio de las tormentas de la vida. En definitiva, la salvación es la clave para descubrir nuestro verdadero potencial y propósito. Como nos recuerda Efesios 2:10 de la madrugada: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra salvación no es solo un billete a la vida eterna, es el comienzo de una profunda transformación. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, Él nos moldea para convertirnos en la persona que siempre debimos ser. En este proceso, descubrimos nuestro máximo potencial y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. En el gran alcance de la salvación, nada se compara con la alegría de caminar en el propósito divino de Dios. Que sus bendiciones estén con usted mientras abraza su plan para su vida. Al mirar hacia el futuro, creamos o no en las profecías, 2025 se perfila como un año de gran importancia. El mundo está observando, esperando ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Después del reciente eclipse solar que capturó la atención de millones, la pregunta sigue siendo: ¿cuánto tiempo nos queda antes del regreso del Señor? ¿Estamos listos para su venida? El año que viene puede ofrecernos más respuestas, pero solo el tiempo lo dirá. El ascenso de China. Edgar Cayce también profetizó una transformación notable para China. Predijo que, además de convertirse en una potencia económica mundial, China experimentaría un despertar espiritual y surgiría como un líder en el cristianismo. Esto puede parecer improbable dado el panorama político actual de China, donde las libertades religiosas están estrictamente controladas. Sin embargo, Cayce imaginó un futuro en el que el cristianismo no solo sería aceptado, sino que se arraigaría profundamente en la cultura y la sociedad chinas. Su profecía sugiere que en el transcurso de varias generaciones, China aumentaría no solo en estatura económica sino también en influencia espiritual, y podría liderar el mundo en ambos ámbitos. Esta transformación radical plantea preguntas importantes sobre la posibilidad de cambios culturales y el desarrollo de profecías que tal vez aún no comprendamos del todo. Si las profecías de Edgar Cayce se harán realidad sigue envuelta en incertidumbre, pero iluminan profundas posibilidades de cambios sociales y la naturaleza compleja de las relaciones globales. La predicción de Cayce de un cristianismo chino en ascenso es especialmente notable, ya que sugiere una transformación radical que desafía las expectativas políticas y religiosas. A pesar de la historia de ateísmo de China, particularmente bajo el régimen comunista, Cayce imaginó un futuro en el que el cristianismo no solo florecería, sino que se convertiría en un aspecto central de la cultura e influencia chinas. Esta idea refleja su creencia en el paso del tiempo y en la naturaleza impredecible de la evolución cultural y religiosa, que trasciende los límites rígidos de la política y la ideología.
Si bien esta idea puede parecer descabellada en el clima político actual, plantea preguntas intrigantes sobre el potencial de cambios globales y ofrece una visión de un futuro que desafía las normas y suposiciones actuales. Guerras crueles. La previsión de Kayce se extendió a posibles conflictos globales, con especial atención a las tensiones volátiles de la región del Golfo Pérsico. Advirtió sobre posibles hostilidades que estallarían en áreas como Libia, Egipto, Siria e incluso partes de Australia. Sus predicciones sugirieron que estas regiones podrían convertirse en puntos clave de conflicto geopolítico, llamando la atención sobre su importancia estratégica en la dinámica de poder global. Esto coincide con las preocupaciones contemporáneas sobre la estabilidad de Medio Oriente y el norte de África, donde la competencia por los recursos, el poder político y la influencia regional a menudo genera inestabilidad. Además, Kayce previó cambios significativos en el equilibrio de poder global, con países como Rusia potencialmente asumiendo un papel más destacado en la configuración de las relaciones internacionales. Su visión destacó la naturaleza cíclica de la historia, donde el ascenso y la caída de las naciones inevitablemente influyen en las alianzas y remodelan el panorama geopolítico. Esto subraya la necesidad crítica de diplomacia y cooperación para prevenir la escalada de conflictos y mantener la estabilidad global. Cambios en la Tierra. En las décadas de 1930 y 1940, Kayce profetizó cambios catastróficos en la Tierra, incluidos los desplazamientos de los polos, la inmersión de masas continentales y el dramático resurgimiento de la Atlántida. Introdujo el término «cambios en la Tierra» para describir su creencia de que el planeta se encaminaba hacia una serie de eventos transformadores que transformarían tanto el medio ambiente como la sociedad humana. Estos eventos, predijo, incluirían grandes terremotos, el derretimiento de los casquetes polares, cambios en el eje del planeta, patrones climáticos severos y erupciones solares intensas. Kayce también advirtió sobre cambios radicales en los sistemas sociales, económicos y políticos que acompañarían a estos trastornos ambientales. Sus visiones han sido adoptadas por ciertas facciones dentro del movimiento de la nueva era, a menudo vinculándolas al milenarismo cristiano e incluso a ideologías relacionadas con los ovnis. Algunos defensores creen que estos cambios dramáticos podrían preceder a una era de iluminación espiritual y paz global. Según la cronología de Kayce, estos cambios podrían ocurrir antes de lo esperado, posiblemente tan pronto como en 2025. Coincidencias y profecías. A medida que miramos hacia 2025, varias predicciones geopolíticas y económicas están llamando la atención. Por ejemplo, las relaciones de Donald Trump con otras naciones han llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que se renueven las tensiones internacionales si regresa al poder. Esta especulación se vincula con otra profecía de Baba Vanga, quien predijo un gran conflicto en Europa continental en 2025. Vanga imaginó una guerra entre dos naciones que tendría repercusiones globales, así como una guerra económica, particularmente si Trump se involucra en asuntos internacionales. Sus profecías también se extendieron al regreso del comunismo global para 2076, lo que indica un cambio radical en el panorama político mundial. Además, predijo una crisis económica significativa en 2025, potencialmente desencadenada por los crecientes niveles de deuda y la escalada de tensiones geopolíticas. Esto refleja las preocupaciones expresadas en un informe de mayo de 2022 del Hitachi Research Institute, que destacó los crecientes riesgos de la economía mundial. El informe citó la creciente deuda mundial y los problemas geopolíticos no resueltos como factores clave que podrían alinearse con la visión de Vanga de una crisis económica. Los expertos económicos también señalaron la posibilidad de estanflación, donde coexisten inflación y estancamiento, como una tendencia preocupante que podría continuar hasta 2025. La historia ha demostrado que la estanflación, seguida de una recesión, a menudo precede a la recuperación. Si bien estos ciclos no son nuevos, la inestabilidad geopolítica que los rodea hace que el futuro sea especialmente impredecible. Factores como la inflación prolongada, las subidas de los tipos de interés y la amenaza persistente de otra pandemia podrían exacerbar los desafíos económicos mundiales, mientras que las tensiones políticas, en particular entre Rusia y Occidente, podrían desestabilizar aún más la economía mundial.
Sin embargo, los avances tecnológicos impulsados por tales crisis, en particular en las transformaciones digitales y ecológicas, podrían allanar el camino hacia un futuro más esperanzador si las inversiones en estas áreas siguen creciendo. La ira de la naturaleza. Las predicciones de Kaize sobre las transformaciones físicas de la Tierra fueron particularmente sorprendentes, ya que profetizó cambios significativos en la geografía del planeta. Previó que los continentes se desplazarían y que los climas se transformarían de maneras que eran inimaginables en ese momento. Mencionó específicamente la posibilidad de erupciones volcánicas, particularmente en el monte Etna en Italia y el monte Pelée en Martinica, que podrían desencadenar cambios dramáticos. Kaize también predijo profundas alteraciones geográficas en África, previendo que el continente se dividiría en 3 partes debido a la formación de una nueva vía fluvial, con el ensanchamiento del río Nilo y la expansión del Mar Rojo. En este escenario, el Cairo incluso podría quedar sumergido bajo el mar. Asia tampoco fue inmune a las predicciones de Kaize. Previó grandes cambios en la India, China, Japón, Corea y Filipinas, con grandes porciones de tierra que serían tragadas por el Océano Pacífico. En particular, partes de la costa de China y la península de Corea quedarían sumergidas. Kaize también advirtió sobre derrumbes de tierras en la India, y recomendó que la gente buscara refugio en elevaciones más altas, como el Himalaya en el Tíbet y Nepal. Su visión pintó un cuadro desolador de un mundo radicalmente cambiado, donde los paisajes familiares de hoy se alterarían irrevocablemente. Las predicciones de Kaize sobre la Antártida fueron igualmente inquietantes. Afirmó que a medida que las capas de hielo se derritieran, la estructura geológica de la región cambiaría drásticamente, lo que provocaría cambios en los patrones climáticos globales. Este cambio no solo afectaría al clima de la Tierra, sino que también transformaría la propia Antártida. Aunque hoy la región está cubierta de hielo, lo que sustenta una fauna única, como pingüinos, focas y ballenas, Kaize predijo que el hielo acabaría desapareciendo, convirtiendo a la Antártida en una tierra fértil apta para la agricultura. Esta transformación no solo alteraría el clima de la Tierra, sino que también podría dar lugar a nuevas oportunidades para el asentamiento y el desarrollo humanos en regiones que antes se consideraban inhabitables. Las profecías de Kaize, ya sean consideradas visiones espirituales o meras especulaciones, ofrecen una ventana a un futuro lleno de incertidumbre y cambios profundos. A medida que nos acercamos a los años que predijo, queda por ver si sus visiones se harán realidad. Pero independientemente de los resultados, estas profecías sirven como recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo y de las fuerzas impredecibles de la naturaleza, la geopolítica y el comportamiento humano que dan forma al curso de la historia. Las visiones de Edgar Kaize para el futuro pintan un cuadro vívido y dramático de transformación global, con predicciones que se extienden a través de los continentes, los avances tecnológicos e incluso las dimensiones espirituales de la existencia humana. El destino de Australia. Las predicciones de Kaize para Australia están marcadas por eventos catastróficos, en particular inundaciones que podrían sumergir una cuarta parte del país, incluidas ciudades importantes como Adelaida. Irónicamente, desiertos como Simpson y Gibson podrían transformarse en tierras agrícolas fértiles, lo que muestra un cambio notable en la geografía. Nueva Zelanda, según Kaize, permanecería intacta ante las calamidades, potencialmente expandiéndose y conectándose con Australia, ofreciendo refugio para las poblaciones desplazadas. Esta visión resuena con las preocupaciones ambientales actuales, donde el cambio climático está causando el aumento del nivel del mar y patrones climáticos impredecibles, aunque sin los cambios dramáticos predichos por Kaize. Europa y el Reino Unido. En Europa, Kaize previó una devastación significativa, particularmente en el norte de Europa. Países como Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca podrían quedar sumergidos, dejando solo islas fragmentadas. El Reino Unido también enfrentaría graves inundaciones, con áreas desde Escocia hasta el Canal de la Mancha desapareciendo bajo las olas. Sin embargo, las regiones montañosas, como Londres y Birmingham, podrían sobrevivir, aunque Irlanda desaparecería en gran medida y solo quedarían sus picos más altos.
Esto coincide con las preocupaciones sobre el aumento del nivel del mar y el potencial del cambio climático para rediseñar los mapas globales, aunque las predicciones específicas de CAICE son más dramáticas. Nuevos mares y geografías cambiantes. Una de las predicciones geográficas más sorprendentes de CAICE fue la aparición de nuevos mares, en particular la fusión de los mares Negro y Báltico. Esta nueva masa de agua alteraría drásticamente el paisaje de Rusia, aislándola de Europa y transformándola en una importante potencia agrícola. Esta transformación pinta a Rusia como el granero de Europa, destacando la importancia de la agricultura en un mundo que cambia rápidamente. Si bien estos cambios drásticos en la geografía de Europa parecen inverosímiles, los cambios ambientales en curso y las tensiones geopolíticas pueden indicar una dinámica de poder en evolución. Armas biológicas y conflictos globales. Las predicciones de Baba Vanga para 2025 incluyen posibilidades inquietantes, como la realización de pruebas de armas biológicas por parte de una nación, lo que refleja las preocupaciones actuales sobre la guerra biológica y las tensiones geopolíticas. Su profecía, junto con el versículo bíblico que advierte sobre las guerras y los rumores de guerras, subraya la fragilidad de las relaciones internacionales. Este pronóstico nos recuerda que, si bien los desastres naturales y los conflictos pueden parecer señales del fin, son más bien parte de un proceso de cambio en curso, a menudo impredecible y desafiante. El comienzo de los dolores de parto. La Biblia, junto con muchas visiones proféticas, describe los desastres naturales, como terremotos, inundaciones y hambrunas, como el comienzo de los dolores de parto, que simboliza la inevitable llegada del fin de los tiempos. Así como los dolores de parto señalan la llegada de una nueva vida, estos acontecimientos sugieren que la humanidad está en la cúspide de una profunda transformación. Sin embargo, al igual que con el parto, se desconoce el momento exacto y el camino hacia esta transformación puede ser impredecible, a veces ocurriendo antes o después de lo previsto. Cambios orbitales y cambios solares. Vanga también especuló que la órbita de la Tierra alrededor del Sol podría cambiar para el año 2025, posiblemente provocado por el impacto de un asteroide. Tal cambio podría tener efectos drásticos en el clima de la Tierra, aumentando la radiación y las temperaturas. Esto se alinea con las preocupaciones modernas sobre los impactos de asteroides y su potencial para alterar el curso de la vida en la Tierra. Si bien la posibilidad de un cambio orbital es remota, plantea preguntas sobre la preparación de la humanidad para los eventos cósmicos y las fuerzas impredecibles de la naturaleza. La prolongación de la esperanza de vida y la redefinición del envejecimiento. CAICE imaginó un futuro en el que la esperanza de vida humana se extendería significativamente, con avances en la medicina y una mejor comprensión del cuerpo que potencialmente superaría el envejecimiento. Sugirió que los humanos podrían vivir mucho más de lo que es posible actualmente, no solo alargando la vida, sino manteniendo la salud y la vitalidad hasta la vejez. Esta visión futurista desafía nuestras nociones actuales sobre el envejecimiento y sugiere una sociedad en la que las personas mayores podrían contribuir de manera más efectiva a lo largo de vidas prolongadas. Si bien hemos logrado avances en la medicina, la profecía de CAICE apunta a un futuro en el que el envejecimiento se redefinirá, lo que podría reconfigurar las estructuras sociales como la jubilación y la atención médica. Reproducción artificial y dilemas éticos. Baba Vanga predijo que para 2025, la tecnología de reproducción artificial estaría lo suficientemente avanzada como para que los bebés pudieran ser concebidos completamente en laboratorios, lo que permitiría a los padres seleccionar características como la personalidad y la apariencia. Esto refleja los avances actuales en tecnologías reproductivas, incluida la fertilización in vitro, FIV, y la ingeniería genética. Aunque estos avances traen esperanza a muchos, también plantean inquietudes éticas sobre la posibilidad de que surjan bebés de diseño, y las implicaciones sociales de manipular los rasgos genéticos. El cambio hacia la reproducción artificial podría alterar la dinámica de la población, las estructuras familiares y desafiar las visiones tradicionales de la paternidad y la diversidad genética. Avances tecnológicos y cuerpos artificiales. El futuro de la tecnología promete cuerpos artificiales y prótesis que pueden mejorar las capacidades humanas.
Las predicciones de Kaize coinciden con los avances del mundo real, como las prótesis de miembros controladas por el cerebro y los órganos artificiales. Aunque los cuerpos totalmente artificiales aún no son una realidad, el desarrollo de corazones mecánicos, miembros biónicos y órganos artificiales apunta a un futuro en el que la tecnología puede redefinir las limitaciones humanas. Estos avances podrían proporcionar soluciones que salven vidas a las personas con discapacidades, pero también plantean preguntas sobre la ética de alterar el cuerpo humano y el futuro de las intervenciones médicas. El despertar espiritual de 2025. Kaize también predijo que 2025 sería un año crucial para un despertar espiritual global. Kaize imaginó a la humanidad volcándose hacia su interior, buscando conexiones más profundas con ellos mismos y con el universo. Esto resuena con el creciente interés global en la atención plena, la meditación y las prácticas de bienestar holístico. Mientras la sociedad lidia con el rápido ritmo del avance tecnológico, muchas personas están buscando un significado más allá del materialismo. La profecía de Kaize refleja esta tendencia, sugiriendo que los desafíos del futuro podrían impulsar un cambio colectivo hacia el crecimiento espiritual y la autoconciencia. El reino de la oscuridad exterior. En la visión espiritual de Kaize, la oscuridad exterior representa un reino que las almas atraviesan después de la muerte, especialmente aquellas que vivieron en aislamiento o en interés propio. Este no es un lugar de castigo, sino más bien un viaje necesario para que las almas finalmente encuentren la iluminación. La representación de Kaize de este reino ofrece una perspectiva fascinante sobre la otra vida, donde la experiencia de la oscuridad no es eterna sino parte del crecimiento del alma. Sirve como un recordatorio de que nuestras acciones terrenales tienen consecuencias duraderas, y nuestro viaje espiritual es uno de evolución gradual hacia estados superiores del ser. Despertar y ascensión. La idea del despertar espiritual y la ascensión refleja la profunda transformación de la conciencia. El despertar se refiere a un cambio interno de conciencia, a menudo desencadenado por una lucha personal, mientras que la ascensión describe la evolución hacia dimensiones espirituales más elevadas. Ambos procesos se consideran parte integral del crecimiento personal y la alineación cósmica. La ascensión, en particular, implica alcanzar un estado de iluminación espiritual elevada, trascendiendo las limitaciones del mundo físico. Estos conceptos nos desafían a repensar nuestra relación con el universo, con los demás y con nosotros mismos. A medida que nos acercamos al año 2025, la convergencia de los avances tecnológicos, los cambios ambientales y los despertares espirituales podrían, de hecho, dar forma al futuro de maneras profundas. Si bien algunas de estas predicciones siguen siendo especulativas, ofrecen una visión que invita a la reflexión sobre un futuro que puede ser dramáticamente diferente de lo que conocemos hoy. Independientemente de que las visiones de Kaize y Banga se hagan realidad o no, nos recuerdan que la resiliencia y la capacidad de crecimiento de la humanidad desempeñarán un papel fundamental en la navegación por el camino incierto que tenemos por delante. La vida y las profecías de Edgar Kaize y Baba Vanga ofrecen fascinantes visiones del reino de la previsión mística, combinando un sentido de lo extraño con profundas percepciones espirituales. Cada figura, aunque distinta en su origen y enfoque, dejó un legado que continúa provocando la reflexión sobre las fuerzas que configuran el futuro de la humanidad. Edgar Kaize, una vida de servicio y visión profética. La vida de Edgar Kaize, arraigada en unos orígenes humildes en una granja de tabaco de Kentucky, se desarrolló en una vida marcada por extraordinarios dones espirituales. Sus primeras visiones de una luminosa dama vestida de blanco y la capacidad de absorber conocimiento a través de medios inusuales sentaron las bases para el trabajo de su vida. Kaize se hizo famoso por sus lecturas de salud, a menudo diagnosticando afecciones en estado de trance, y por sus profecías sobre eventos globales. Su famosa predicción de un mundo envuelto en llamas debido a conflictos militares, seguida por las fuertes alianzas de Austria, Alemania y Japón antes de la Segunda Guerra Mundial, se destaca como uno de sus pronósticos más notables. Su comprensión intuitiva se extendió más allá de las dolencias individuales.
La visión de Keife de una devastadora recesión económica en los Estados Unidos en 1925 se hizo realidad con el desplome de Wall Street de 1929, lo que consolidó su reputación como sanador profético. Mirando hacia el futuro, Keife habló de grandes cambios, como la desaparición de Nueva York y cambios dramáticos en Japón y Europa, que presagiaban profundas transformaciones globales. A medida que nos acercamos al 2025, las predicciones de Keife parecen inquietantemente relevantes, especialmente en lo que respecta a la agitación económica y los trastornos en el poder global. Su legado continúa inspirando a los buscadores espirituales, ya que su capacidad para prever cambios globales y su enfoque holístico de la curación lo han convertido en una figura duradera en la profecía. Baba Vanga, la vidente ciega de los Balcanes. Baba Vanga, nacida en 1911, experimentó una vida marcada por las dificultades y el despertar místico. Después de que un tornado la dejara ciega a la edad de 12 años, sus otros sentidos se agudizaron, desbloqueando su capacidad de percibir eventos futuros. A medida que comenzó a predecir eventos locales, su fama se extendió y se la conoció como la Nostradamus de los Balcanes. A pesar de su limitada educación formal, las percepciones de Vanga sobre el futuro atrajeron la atención de figuras políticas y de la gente común por igual. En los años posteriores a su muerte en 1996, sus profecías han sido estudiadas y su vida ha sido inmortalizada en forma de un museo en su honor. Las predicciones de Vanga para 2025 son particularmente escalofriantes, en particular su previsión sobre el expresidente estadounidense Donald Trump. Predijo que enfrentaría graves peligros, incluidas enfermedades misteriosas e intentos de asesinato. El hecho de que Trump casi muera durante el ciclo electoral de 2024 agrega una capa de intriga a las predicciones de Vanga, lo que sugiere que sus percepciones sobre su destino pueden no ser completamente ficticias. Otra profecía clave de Vanga involucra el ascenso del Anticristo, una figura que encantará al mundo con carisma e inteligencia, solo para revelar una agenda más oscura y siniestra una vez en el poder. Esta predicción resuena con temores más amplios sobre el surgimiento de figuras políticas que puedan explotar las vulnerabilidades de la humanidad para obtener beneficios personales. La visión de Vanga advierte contra la confianza equivocada en líderes que prometen salvación pero ocultan intenciones peligrosas. La profecía y la era del despertar. Tanto Keife como Vanga ofrecen visiones del futuro que desafían a la humanidad a reflexionar sobre su camino actual. La visión de Keife del despertar espiritual en 2025 refleja un creciente interés global en la atención plena, la paz interior y el crecimiento espiritual. Su previsión de una era de introspección colectiva sugiere que los cambios tumultuosos en el mundo pueden brindar una oportunidad para que la humanidad se reconecte con su esencia espiritual. Vanga, con sus advertencias sobre el surgimiento de líderes engañosos y el potencial de agitación global, pinta un retrato de un mundo en el que los fieles son puestos a prueba y la fe misma se convierte en un pilar central de la supervivencia. El Anticristo, una figura de engaño y destrucción. El concepto del Anticristo ha fascinado y alarmado a los creyentes durante mucho tiempo. Esta figura, tal como la previó Vanga, no es solo una persona singular, sino un símbolo de fuerzas que pueden engañar y llevar a la humanidad por mal camino. El ascenso de una figura de este tipo podría marcar el comienzo de una transformación global, en la que la confianza en los líderes terrenales podría dar paso a una mayor conciencia espiritual, o llevar a la humanidad a una mayor oscuridad. El Anticristo, ya sea político o religioso, representa la prueba definitiva de la fe, desafiando a los creyentes a permanecer firmes en sus convicciones mientras navegan por las mareas cambiantes de los acontecimientos mundiales. Donald Trump, fe, reflexión y roles proféticos. Las expresiones públicas de fe de Donald Trump, su relación con Dios y su énfasis en la importancia del cristianismo en la vida estadounidense añaden complejidad a su lugar dentro de las narrativas proféticas. Mientras que algunos especulan sobre su papel en las predicciones de Vanga, en particular las que involucran el ascenso de líderes engañosos, el propio Trump enfatiza sus creencias cristianas y el papel de la fe en la configuración de su vida personal y política. Sus reflexiones sobre Jesús y la importancia del arrepentimiento revelan a un hombre que lucha con su identidad espiritual, incluso mientras navega por el ámbito público.
Ya sea que se lo mire a través de la profecía de Vanga o a través de la fe personal, el viaje de Trump sirve como recordatorio de la compleja interacción entre la profecía, la creencia personal y los eventos globales. Mirando hacia el futuro, un momento para la reflexión y el despertar. Los legados de Edgar Cayce y Baba Vanga, así como sus predicciones para los próximos años, nos desafían a reflexionar sobre las fuerzas que configuran nuestro mundo. A medida que nos acercamos al año 2025, podemos estar en el umbral de profundas transformaciones espirituales, económicas y políticas. Ya sea que sus predicciones se cumplan o permanezcan como ideas que invitan a la reflexión, sirven como invitaciones a contemplar el futuro de la humanidad y las opciones que lo definirán. En este tiempo de incertidumbre, la pregunta sigue siendo: ¿atenderá la humanidad las advertencias del pasado, abrazará el despertar espiritual y buscará un camino hacia la paz, o será víctima de las fuerzas más oscuras que buscan socavar la fe y la confianza en lo divino? Este libro es una exploración profunda y estimulante de la intersección entre la profecía, la fe, la tecnología y el futuro de la humanidad. La narración pasa de las visiones proféticas de figuras como Baba Vanga y Edgar Cayce a reflexiones sobre los acontecimientos mundiales, el auge de la tecnología y el viaje espiritual de líderes influyentes como Donald Trump y Elon Musk. La yuxtaposición de profecías históricas con acontecimientos actuales, como los cambios geopolíticos, los avances tecnológicos y las advertencias de desastres naturales y provocados por el hombre, ofrece un rico tapiz de ideas. Estos elementos no solo destacan la relevancia actual de las predicciones antiguas y modernas, sino que también invitan al lector a reflexionar sobre las implicaciones de estas ideas para el futuro. Puntos destacados. 1. La profecía y su impacto en la sociedad moderna. Los temas de las predicciones de Baba Vanga y Edgar Cayce sobre desastres naturales, trastornos geopolíticos y cambios sociales parecen más relevantes a medida que experimentamos tensiones globales contemporáneas, desafíos climáticos y avances tecnológicos. 2. Fe, escepticismo y liderazgo. Las reflexiones sobre Elon Musk y Donald Trump ofrecen un contraste interesante. El escepticismo científico de Musk combinado con una apreciación de los valores cristianos y la fe declarada de Trump ofrecen diferentes caminos para el liderazgo personal y público. Sus viajes espirituales a la luz de las preocupaciones modernas, como las crisis ambientales y los trastornos tecnológicos, sugieren el papel cambiante de la fe en la vida pública. 3. Tecnología y ética. Los avances en campos como la reproducción artificial, las prótesis y la inteligencia artificial desafían cuestiones fundamentales sobre la identidad y la ética humanas. El potencial de integración humana con la tecnología, cyborgs, o los avances en la exploración espacial abren una gama de dilemas éticos y posibles escenarios futuros, desde la desigualdad hasta la búsqueda de sentido y supervivencia por parte de la humanidad. 4. La perspectiva bíblica sobre los acontecimientos mundiales. La integración de la profecía bíblica con los acontecimientos modernos, como las guerras, las hambrunas e incluso el surgimiento de superpotencias mundiales, aporta un sentido de urgencia y reflexión sobre la soberanía de Dios sobre la historia. La referencia al sistema de la bestia, en Apocalipsis y sus implicaciones para una economía sin dinero en efectivo, así como el ascenso previsto de un líder mundial poderoso, refleja las ansiedades que rodean la gobernanza mundial actual. 5. El fin de los tiempos y el papel de la fe. A lo largo del texto, se enfatiza que, si bien la humanidad puede enfrentar el caos y la incertidumbre, el mensaje de fe, esperanza y salvación sigue siendo primordial. Sugiere que, si bien las profecías brindan información, la confianza máxima en el plan de Dios y el regreso de Cristo ofrecen a los creyentes consuelo en tiempos tumultuosos. En general, esta narrativa crea una poderosa reflexión sobre cómo la profecía, la fe y la tecnología dan forma al presente y al futuro. Exige discernimiento, vigilancia y preparación espiritual mientras la humanidad navega por estos tiempos transformadores.